¿Ahora sí? Ahí Ahí sí, sí. Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Ya nomás, comenzamos entonces. Muchísimas gracias por el espacio. Prometo resolver esta situación de las pantallas para la próxima oportunidad. A veces me gana la tecnología, lo que es bastante usual. Estaba poniendo bastante atención a lo que planteaba Pablo. Sobre todo cuando nosotros llevamos un poco esto de la atención psicológica y yo me voy a basar un poco en la psicoterapia a un contexto real. Y el contexto real que tenemos nosotros acá en Chile es de una mayor intervención en tratamientos psicológicos en consultorios. Y efectivamente los tratamientos psicológicos en consultorios son súper espaciados. Eh, Además de ser súper espaciados, son muy acotados en tiempo de intervención. Y además del tiempo de intervención, es muy usual que la rotación de profesionales es alta. Entonces, es muy probable de que si yo voy a tener atención con un profesional, 2 meses después, cuando tengo hora, sea otro el profesional. Entonces, la adherencia, el vínculo, más el setting donde estoy, no genera o no propicia los avances que una depresión en sí requiere. Entonces, esto también nos lleva a pensar un poco que se encuentra un poco limitante cuando alguien preguntaba sobre la terapia estratégica breve, que sí requiere ser un poco más estructurada, más acotada en tiempos y de una forma un poco más regular. Tomando un poco de esa idea que me quedo como dando vueltas, sobre todo porque en la terapia estratégica breve uno comienza desde la primera sesión planteando objetivos terapéuticos claros, o sea, vamos a ir por estas líneas de intervención, se plantean 2 o 3 objetivos claros y le damos por ese lado. Entonces, no se trata un poco como que nos sentamos a conversar y hola, ¿cómo estás y cómo estuvo tu semana? Sino que además de cómo estuvo tu semana, tenemos una línea interventiva y trabajamos en el cómo estuvo tu semana, pero siempre con una línea de base. Y me llamaba mucho la atención lo que planteaba Pablo también sobre el tema cultural, que es lo que a mí me gustaría tomar y trabajar ahora. La verdad es que tenía mucho más que hablar, pero Eduardo me llamó en la mañana y me dijo que tenía poco tiempo, así que recorté la mitad de esta presentación. Eh, pero quería tomar también 3 elementos que me llaman mucho la atención y tienen que ver con mi presentación. Lo primero es el aumento de trastornos afectivos de tipo depresivo en mujeres, que bueno, Pablo ya profundizó y en las preguntas profundizó más aún en ello, así que no tiene mayor sentido poder hablar de eso. Si es que Chile está por sobre otros países, podríamos decir que esto es un tema cultural y que la depresión también sonríe, también es algo cultural. Porque si nosotros sonreímos, por un lado, y estamos sintiendo una afección negativa, por otro lado, como es la depresión, es porque de una u otra manera estamos evadiendo y la evasión también se aprende. O sea que podría ser algo cultural, si lo llevamos en términos de mecanismos defensivos, como podría ser la evasión. Y él también habló de la desigualdad social, estoy mirando acá los apuntes que tomé. Entonces, como entiendo que dentro de los participantes, las y los participantes que hay hoy día en este seminario, no todos son de una formación desde la psicología, no lo voy a abordar desde el diagnóstico propiamente tal, sino que quiero abordar la depresión desde la cultura y que analicemos un poco la cultura y podamos hablar y ver un poco de la cultura de la depresión. La cultura de la depresión parte un poco desde la etimología de la depresión, desde dónde viene esta palabra depresión. Y parte del depress, del prefijo de, en inglés, que indica el decaimiento, y el presus, que proviene del verbo presionar u oprimir en una raíz indoeuropea. O sea que ya partimos desde la lógica de que se refiere a un sujeto, hombre o mujer, que está presionado desde el decaimiento. O sea, desde el decaimiento ya existe un tipo de presión. De espacio-presión, me refiero. Por algo nosotros lo configuramos y lo entendemos como depresión. Pero existen básicamente 3 factores que son súper importantes en nuestra realidad actual, en lo que nosotros vemos hoy en la calle, hoy en el centro, hoy cuando vamos al supermercado y tenemos que hacer una fila, hoy cuando estamos esperando el triple de tiempo que lleguen nuestras encomiendas, hoy lo que pasa en nuestra vida actual.
Lo primero son los factores culturales. Y lo segundo son los indicadores exógenos y los indicadores endógenos, que son los que nosotros desde la psicología tipificamos para poder entender desde qué lógica proviene un tipo de depresión. Pero siento que hoy me hace un poco más de sentido estos factores culturales, que quiero que los conversemos un poquito más que estos indicadores exógenos y endógenos que provienen un poco más desde la teoría. Los factores culturales occidentales son completamente distintos a los orientales, claramente. Sin ir más lejos, la cultura oriental valora mucho más al adulto mayor que la occidental. La cultura oriental es mucho más disciplinada que la oriental. Entonces, nosotros occidentales tenemos conductas completamente distintas. Y las vamos a ir revisando. Y estas conductas completamente distintas sí favorecen a esta cultura de la depresión. Nos vamos a basar un poco en el construccionismo social, cuando Ludwig Wittgenstein en esas trincheras plantea dentro de esta teoría que el lenguaje construye realidades, o sea, lo que yo digo se materializa dentro de la realidad, pero a su vez genera una identidad. O sea, yo digo algo, y no solamente eso que yo digo se construye en una realidad, sino que muchas veces me genera una identidad. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros cuando estamos en terapia y tenemos el diagnóstico de un paciente, evaluamos si es que ese paciente le otorgamos o no, le decimos su diagnóstico o no. Porque según su estructura de personalidad, según su clúster, en qué clúster está clasificado este paciente, puede ser más perjudicial decirle el diagnóstico que tiene o no. Porque muchas veces, al menos en mi experiencia, he podido apreciar que hay pacientes que le puedes decir tienes una depresión mayor, cuando quizás está empezando un curso o el trastorno o el desarrollo de este trastorno, y esta persona se pone como el traje de la depresión mayor. O en algún momento alguien le dice, tienes un trastorno adaptativo mixto, y la persona busca en Google todos los síntomas y se pone el traje del trastorno adaptativo mixto. Se mete dentro de este trastorno. Y eso genera una identidad. Entonces esta persona enfrenta la vida desde el prisma, desde los anteojos, desde el ver la vida a través de una depresión cuando en realidad no la tiene. Cuando Pablo habla un poco de este desánimo pasajero. Claro, porque hay muchas cosas que nos generan desánimo. Si ustedes han tenido la posibilidad de estar en una consulta psiquiátrica telemática, podrán darse cuenta que un psiquiatra les puede sacar un diagnóstico en 20 o 15 o 20 minutos que dura una consulta. Y probablemente uno requiere más tiempo. Entonces, me caben varias dudas en realidad si es que realmente podemos sacar un diagnóstico en tan poco rato, como para que te digan, ¿sabes qué? Tú tienes un cuadro ansioso depresivo. Chuta, y si yo no sé nada de psicología y yo soy una persona que alguien me dice tiene un cuadro ansioso depresivo, tengo depresión, inmediatamente y busco y me pongo ese traje de la depresión. A eso voy con que genere identidades y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de la depresión. Porque la depresión en general, hay un fenómeno muy curioso. Es como un poco hablar del cáncer. Cuando nosotros hablamos de cáncer asociamos a la muerte. No el cáncer del zodíaco, evidentemente, sino que el cáncer de la patología, lo asociamos a la muerte. Y muchas veces la depresión también la asociamos al suicidio. Que evidentemente hay depresiones que llevan al suicidio, pero no son todas las que llevan al suicidio. Como no son todos los cánceres los que llevan a la muerte, como no son todos los lenguajes que construyen estas realidades y generan estas identidades. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje. Entonces, dicho esto, de pronto nos encontramos con 4 elementos que parecen ser súper fuertes dentro de nuestra cultura. El primero, y creo que muy fuerte, que yo lo asocio mucho lo que plantea Pablo con el desánimo pasajero, que es esta frivolización de la depresión. Luego las redes sociales, no redes de contención social, como nosotros podemos entender a nuestra familia, los centros de salud, sino como las redes sociales a las que accedemos desde tu dispositivo, con las cuales tu teléfono te dice cuántas horas pasas conectado al teléfono, los juicios y los prejuicios que tienes sobre la depresión y cuáles son tus referentes sociales. ¿Ya? La frivolización de la depresión
tiene que ver un poco con la forma como nosotros nos referimos o la forma como nosotros hablamos de la depresión o cómo hemos incorporado la palabra depresión en nuestro continuo vivir o en nuestra forma de habitar. Por ejemplo, les voy a dar comentarios azarosos, cosas de la vida cotidiana, comentarios del negocio de la esquina, comentarios de la vida de la peluquería, comentarios de la fila del supermercado, comentarios de la vida en sí. No sé por qué ando medio depre. Comentarios de oficina. No sé si han escuchado alguno, o hagan la reflexión si es que habrán escuchado alguno. Yo soy igual que mi papá, él también era medio depresivo. Me deprime los domingos por la tarde. Quizás alguno de ustedes ha sentido la sensación de deprimirse un domingo por la tarde. Necesito comer algo dulce, es que ando medio depre. ¿Por qué andáis tan depre este último tiempo? Cuando alguien le dice a otra persona. ¿Qué día más deprimente? Quizás un día de lluvia, quizás, bueno, existen trastornos del ánimo de tipo estacional que no son depresivos, pero nos generan una sensación de disminución en términos de los afectos. Me carga el invierno porque es súper deprimente. Bueno, se conecta un poco con lo que estaba planteando recién. Hoy no, si en realidad se fue con licencia porque cayó en una depresión. Fíjense la sutileza del lenguaje, cayó en una depresión. ¡Oh, cayó en una depresión! Cuando tú te caes, ¿por qué te caes? ¿Porque tienes alguna enfermedad en el oído medio? ¿Porque tienes alguna enfermedad en el cerebelo que controla tu estabilidad? ¿Te caíste por pavo? ¿Por qué te caíste? Porque fue tu culpa. Entonces la depresión es tu culpa. Entonces eres culpable de tener depresión. Y se fija en la carga social que implica el tener depresión. Entonces las personas, muchas personas, entienden y asocian con vergüenza la depresión. Usualmente porque esta depresión o este cuadro parece ser ridiculizante para muchos otros o para un contexto social. Oye, se acabó la música, ¿por qué no enchufáis tu teléfono para poner música en el carrete? No, es que música media de depre, no creo que les guste. Yo creo que algunos de estos comentarios, o el por qué andáis de negro, hoy andáis como medio de depre, hoy día andáis de luz, ¿de quién se murió? Yo creo que más de algún comentario, más de alguno de ustedes habrá escuchado algo así. A esto me refiero cuando les hablo de la frivolización de la depresión. Se ha hecho tan frívolo que hemos vaciado el contenido, vaciamos la depresión. Y ante cualquier cosa nosotros le llamamos depre. Esto está depre. Esto está como medio depresivo. Entonces con eso le quitamos la base, le quitamos el sentido. Pero no pasa con el cáncer, por ejemplo, cuando yo le estaba haciendo el símil, porque nos da miedo, porque se asocia más también a la muerte. Entonces, como ando viviendo cancerígeno. ¿Se fijan? No hay como al cáncer no se le ha quitado esa vitalidad de lo fuerte que implica esto de lo depresivo, como que se ha jugado un poco con esta sensación. Entonces, ¿cuántas frases y más utilizamos durante la última semana? Ustedes, yo mismo, todos nosotros, vosotros y ellos o ellas. Durante los últimos 10 días, durante los últimos 15 días, durante el último tiempo, hemos usado de manera recurrente la palabra depresión. En el habitual, en el habitar, en nuestra cultura, la palabra depresión se utiliza como un sinónimo de cualquier elemento que nos genere tristeza, malestar psíquico, melancolía. Con esta práctica vaciamos el contenido que implica la depresión propiamente tal. Le restamos mérito, le restamos valor. O por el contrario, patologizamos una conducta que por sí sola no es patológica. Quizás la tristeza, quizás simplemente es tristeza, quizás simplemente le gusta vestirse de negro, quizás simplemente aprendió, quizás su papá era una persona que tenía un afecto depresivo, o sea que andaba desde el tono de base un poquito más abajo, funcionaba desde esta lógica, pero no por eso tenía una depresión. Y él entendió y asumió que su papá era depresivo. Y por eso él justifica sus conductas y su actuar en que no, que mi papá era depresivo. Entonces yo también soy. Ahora, pasando un poco al área de las redes sociales. Las redes sociales son una fuente maravillosa. Yo ocupo mucho las redes sociales para mi trabajo, pero también son un arma de doble filo, porque si nosotros no tenemos la conciencia o la forma de poder entender y procesar de una manera adecuada las redes sociales, nos pueden hacer pedazos emocionalmente. Porque ¿qué hace cuando despiertas, por ejemplo, por las mañanas? Tomas tu teléfono y lo prendes y te encuentras con una persona que está en la playa y tú te tienes que levantar a trabajar, porque parece que las personas
o muchas personas a quien tú sigues en tus perfiles de redes sociales, parece que están siempre de vacaciones, no trabajan, están siempre de vacaciones, en lugares maravillosos, en playas maravillosas, y uno va de chato, uno va a Coquipura, arenita negra, agüita que no te podés meter más adentro porque en realidad las olas son súper grandes, vaya de chato que te acercáis un poquito, está lleno de algas, no es mucho más nuestra vida habitual de un usuario promedio, no de una persona que tiene la posibilidad de viajar siempre por el mundo, de una persona como uno. Mm. Entonces, nos encontramos además con que la publicidad incita a las emociones. ¿Se han fijado que siempre las personas que aparecen en fotos comiendo ensalada se están riendo? Como que si en ensalada les estuviera contando un chiste. Siempre las personas están felices comiendo ensalada. Nunca están como tristes con su ensalada, siempre están como contentas comiendo ensalada. Nos incita a la emocionalidad. La publicidad que vamos viendo en redes sociales siempre tiene una orientación hacia algo. Y a mí siempre me ha llamado la atención de la ensalada claro, porque probablemente se trata de llegar hacia una alimentación saludable, pero es como si las verduras fueran muy graciosas por lo demás. O también, eh, y estas son reflexiones que han salido en terapia, por algo yo los comento, de las personas que en redes sociales no repiten la ropa, los perfiles no repiten la ropa, nunca salen con la misma ropa. Parece que tuvieron un stock inagotable de ropa porque nunca la repiten. Y resulta que yo tengo una sola camiseta celeste y cuando quiero salir con mi camiseta celeste justo está lavada, o justo está sucia, o justo no la metí a la lavadora. Entonces existe una tensión psíquica porque existen modelos a seguir, sobre todo cuando nosotros consumimos información que no representa a la mayoría de las personas, que no representa a la mayoría de los chilenos y chilenas, de la mayoría de las personas de nuestra cultura. Cuando existe una línea que se llama extra lindas para las mujeres que tienen sobrepeso. Cuando tú como hombre que tienes más peso, bueno, esa es una foto mía, en realidad, disculpe la autorreferencia, pero esa es una foto mía también como para poder amenizar un poco la situación. Tú te quieres comprar un pantalón en alguna tienda, en Zara, por ejemplo, y te tienes que comprar un pantalón mucho más grande porque la ropa que viene no es para el perfil del tipo de ser humano, del fenotipo que es el chileno y la chilena promedio. Porque te tortura la publicidad. Porque además es tremendamente violenta, más con la mujer que con el hombre, por ejemplo, sobre todo en temas de delgadez. Oye, yo de repente escucho a mi señora conversar con su amiga, oye, la Juanita que hoy está bonita, está súper flaca, y se asocia mucho la delgadez con lo bonito. ¿Se fijan? Y esto tiene que ver con elementos súper violentos que tiene que implica la cultura y que te están vendiendo constantemente y que estamos viendo en nuestros dispositivos de manera reiterada, porque además vemos fiestas que parecen ser de otro país o en otra esfera social. Y lo vemos de manera constante, de manera reiterada, lo vemos de día, lo vemos de noche, porque nos levantamos y nos acostamos con perfiles aspiracionales. Te levantas, tomas el teléfono, no sé, revisa Instagram mientras haces tus cosas y te aparecen hashtags de mentor millonario, mente tiburón, tírame a los lobos y yo regresaré como el líder de la manada y todos estos perfiles de cosas que en realidad no siempre son tan reales. Y tú empiezas a generar y ver tu realidad que no es tan así. Pero tu realidad no es así, ¿no? Porque estás pensando, a lo mejor viendo el mentor millonario mientras estás esperando el rápido. La micro 4 no es tu realidad y genera una tensión psíquica. Las publicidades son validadas según la cantidad de reacciones que tengan. Por ejemplo, los pacientes que son muy asiduos a las redes sociales se sienten tremendamente validados por las reacciones que tienen en sus redes sociales. O sea, si no tienen impacto en redes sociales, en TikTok, por ejemplo, que ya es como lo que utilizan más los jóvenes, no como uno que todavía usa Fotolog, eh, se sienten validados más o menos validados por ello. Y estos perfiles se evalúan por la cantidad de seguidores, que muchas veces no son reales, porque nos hacen pensar y creer según algoritmos. O sea, tú buscas algo en internet y te aparece en todas las aplicaciones. Es más, cuando tú dejas tus dispositivos cerca y le das acceso y le das permitir a las aplicaciones, que le das acceso
permites que tu micrófono esté activo, eh, usualmente, a veces se activa y te aparece en tu dispositivo. Entonces, usualmente está haciendo, en base a estos algoritmos, te están apareciendo las cosas que tú quieres, pero son cosas que no siempre están a tu alcance. Entonces, ¿qué pasa cuando tu vida no se parece a ninguna de las características previamente descritas? Pero tú sí quisieras que se pareciera. Y es en un esfuerzo sobrehumano tratas de seguir esas tendencias. ¿Cuánto esfuerzo psíquico hay detrás de cada una de esas copias sociales que no encajan en tu forma de ser? Y abandonas tu autenticidad. Porque si no fuera así, no tendríamos una suerte infinita de carteras Bimba y Lola, eh, réplicas, o una suerte infinita de polerones Lacoste o polerones, no sé, La Martina de copia de ropa cara, pirateada, por la necesidad de aparentar cosas que no somos. Y eso te genera una tensión mental. Las redes sociales son una gran fuente de conocimiento, de establecimiento de lazos sociales y culturales. Sin embargo, también son una gallina agotada de estándares físicos e intelectuales, que evidentemente no son representativos de la realidad y usualmente son inalcanzables. Entonces, esto también nos lleva y nos da un salto a los prejuicios, a los juicios y a los prejuicios. Por ejemplo, eh, conversación de X lugar. Es que se nota que es un tipo solitario, pero si siempre anda triste, igual tiene pocos amigos. ¿Eliminó su foto de WhatsApp o me bloqueó? ¿Se han fijado que la gente de repente cuando se enoja elimina su foto de WhatsApp? Hace como que se anula socialmente y como borra la foto de WhatsApp. Así como, no existo. No me hablen porque no existo. Ya no estoy en WhatsApp. Como que es como un suicidio social, bloquear la foto. Cada vez que uno habla con ella son puros problemas. Entonces, por eso yo de antes les decía, se genera una identidad hacia esa persona. Se lo pasa, mi hijo se lo pasa puro jugando en el computador. No hace nada más que jugar en el computador. Lo que la señora no sabe es que cuando juega en el computador se conecta con una comunidad de gamers. Y en esa comunidad de gamers está viviendo una vida virtual con otras personas, donde se siente mucho más a gusto que en su casa. Porque hay cosas que están pasando en esa comunidad de gamers donde es más acogido afectivamente que en su casa. ¿Qué le habrá pasado que cerró sus redes sociales? No, le tiene que haber pasado algo definitivamente, porque para que cierre sus redes sociales, porque algo tiene que haber pasado. Suicidio social, cerrar tus redes sociales. Oye, ¿estáis bien? ¿Por qué cerraste tus redes sociales? Como que se rayó un poco cuando estaba donde vivía sola y el encierro del COVID, como que algo le pasó. Esos son comentarios súper regulares. Desde que terminó con la polola nunca fue el de antes. Como que no, como que cambió. Nunca fue el de antes. Entonces son puros prejuicios que te van llevando y te van empujando hacia estadios depresivos. Este niñito está todo el día encerrado en su pieza. Claro, probablemente está en su pieza porque en el otro espacio, en los otros espacios de la casa está siendo recriminado de manera constante. Entonces, de manera anticipada, atribuimos características a las personas como propias de un cuadro afectivo y usualmente de tipo depresivo, cuando solo son tópicos personales de cada quien y mientras más se repite, más se comparte este personaje depresivo con los demás que dicen que es medio depre y entonces como te dicen que es medio depre, no, este es medio depre, no, dices que es medio raro y se empieza a generar como un efecto bola de nieve, un prejuicio sobre una persona por un comentario de una situación puntual. Y esto también nos hace saltar un poco, porque en realidad nosotros desde la tipificación, desde la tipificación social, desde que somos sexual y social, desde que somos más chiquititos y chiquititas, desde que empezamos a generar este aprendizaje vicario, perdón, no la tipificación sexual, desde de estas formas de generar modelajes, empezamos a tener referentes sociales. Y los referentes sociales los tenemos a lo largo de toda nuestra vida. La diferencia es que van cambiando un poco hacia dónde nos orientamos. ¿Quién es nuestro referente después? Probablemente en un primer momento, o yo veo a mi sobrina chica que su referente es Pepa, y Pepa, no sé si se han dado cuenta, pero la Peppa Pig también es súper como oposicionista y también es súper transgresora en las normas. Entonces, ella también toma conductas un poco transgresoras en las normas. Pero después cuando tú empiezas a crecer, empiezas a tener otros referentes sociales. Y en este caso nos sentimos impactados cuando algún famoso está cursando un cuadro depresivo,
porque tú asumes que estos cuadros depresivos son como, socialmente, están como tan mal vistos, que las personas sociales, como asociados a la perfección, no las tienen. Y resulta que la primera persona que dijo yo tengo un trastorno depresivo, yo tengo una depresión, fue Carrie Fisher en el año 1990, la princesa Leia. La única mujer que actuó en la saga de Star Wars. La única mujer permitida actuar en la saga de Star Wars. Luego empiezan a aparecer los personajes como Adele, que también dijo públicamente que tenía una depresión, Emma Watson, Tamara Costa y la segunda mujer más linda del mundo, a mi juicio, Whitney Paltrow, porque evidentemente la primera es mi señora. Aparecen estos referentes sociales que dicen, yo tengo una depresión, tengo un trastorno depresivo, y el mundo se enfoca en ellas y hace un juicio total y gigante sobre estas mujeres que tienen una depresión. Y de pronto aparecen otros personajes mezclados. Aparece Justin Bieber como un referente que tiene un trastorno depresivo, aparece Jean-Philippe Creton siendo un referente más local, La Roca, por ejemplo, aparece Brad Pitt también con una depresión, y Jim Carrey, por ejemplo, que siempre está riendo y siempre está contento. Y pasa algo muy curioso con Jean-Philippe Creton, porque un día, conversando con mi señora, íbamos hablando del tema de Jean-Philippe Creton, y digo, ¿cómo va a tener depresión Jean-Philippe Creton si lo tiene todo? Y después vamos a pensar, no, pues está mal, pues. Mira la forma, es que no lo tiene todo. Pues si lo tuviera todo, no tendría un cuadro depresivo. No hubiera pensado matarse hace muy poco tiempo atrás, creo que hace unos 2 años. Eh, y eso es por los prejuicios que nosotros tenemos y vamos teniendo. Sin embargo, hay personas que han generado más impacto aún, porque su depresión los ha llevado a la autoeliminación por causas primarias o secundarias a trastornos afectivos, como el consumo problemático de sustancias, pero los ha llevado al suicidio. Por ejemplo, como Kurt Cobain, como Chris Cornell, como Violeta Parra, como Roy Williams o como Marilyn Monroe, por ejemplo. Entonces, el suicidio ya no es solamente tener mucha penita. O sea, hay un tema muy, muy fuerte desde la cultura que te empuja y que te lleva también hacia la depresión. Porque parece ser que carecemos mucho de factores protectores en cuanto a la depresión. Sin ir más lejos, por ejemplo, Chester Bennington, que fue el vocalista de una banda que se llama Linkin Park, que hace algunos años se suicidó, eh, él lleva un tiempo con una depresión. Previo a esto, se suicidó su amigo Chris Cornell, que era el vocalista de Audioslave, y se quitó la vida. Y esta fue la última foto que ustedes verán acá, días antes de que él se suicidara. Y esta es la última foto de Chester Bennington antes de suicidarse. Y su señora escribe en la carta, una carta cuando lee en su funeral, estábamos planificando un nuevo negocio. Parece que la depresión también sonríe. Y por eso esta charla, ponencia o humilde reflexión ante ustedes se llama La depresión también sonríe. Porque uno de los elementos en los que nosotros nos fijamos como psicólogos y psicólogas cuando estamos evaluando una persona que tiene ideaciones suicidas es ¿cómo ves tu vida de aquí a 3 años más, de aquí a 5 años más, de aquí a 7 años más? No necesariamente de esa manera, pero una de las cosas que tú evalúas es su proyección de vida. Si logra proyectar su vida más adelante, es porque probablemente hay menos expectativas de que se quite la vida. Si la persona no logra ver su vida más adelante, hay que poner ojo. Pero resulta que él tenía proyectos, tenía sueños, iba a hacer un negocio con su señora. Y esa es la última foto. No necesariamente la tristeza o la depresión, perdón, anda arrastrando las patas. Anda triste, anda mal por la vida. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros lo llevamos más profundamente o hilamos más fino en esto, porque esto no es solamente llevarlo a algo muy burdo de ver intensamente y ver que la tristeza es una monita azul que anda todo el día triste, con un coso así como tapado y con el pelo sucio. Si hilamos más fino en esto y lo llevamos a la música, por ejemplo, hay una canción que se llama Nothing Compares to You, que originalmente la escribió Prince, luego la cantó por muchos años Sinéad O'Connor y después terminó cantándola Chris Cornell. Y hay una parte muy clave en esto, que dice,
no la voy a leer en inglés, pero dice, ella está cantando, bueno, Prince originalmente está cantando sobre el desamor, porque nada se compara a ti, canta o cuenta, yo creo que la mayoría de ustedes lo han escuchado, un poco una historia de una persona que dejó a otra y siente el vacío del desamor, ese vacío que no lo llenas con nada cuando estás sintiendo el desamor. Entonces se siente tan mal que va al médico. Dice, fui al doctor y adivina qué me dijo. Deberías tratar de divertirte, no importa lo que sea. Y lo peor que le puedes decir a una persona que está sufriendo o está padeciendo una depresión es algo como esto. Trata de divertirte, es disminuir o hacer que su dolor no importa. Fíjate el maltrato que existe desde una persona eh, que es esto es una canción. Y tú puedes decir, pero no es una canción, no, esto es parte de la cultura. Y esto es lo que tú escuchas, y esto es lo que tú ves, y esto es lo que existe. El maltrato médico existe en relación a este tipo de situaciones. No, lo suyo emocional, vaya a un psicólogo y te firman y te mandan por otro lado. Sin ir más lejos, cuando Violeta Parra escribió Gracias a la vida, estaba inmersa ya, según los historiadores, estaba ya inmersa en una depresión. Porque gracias a la vida, si ustedes escuchan la letra, o sea, perdón, escuchan la melodía, es completamente atingente a lo que dice la letra. Porque es una canción tremendamente triste. Si yo la escuchara en otro idioma, pensaría que es una canción súper triste, pero la letra es súper linda, donde agradecen muchas cosas, pero es una canción muy misteriosa. Desde su suicidio en el 67, por su contrariedad, ya que en ese momento ella atravesaba momentos muy difíciles con su relación de pareja. Y fíjense en esta parte, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Fíjense la contrariedad que existe. Entonces resulta que a veces miraste pero no viste. Y eso nos pasa mucho con nuestros estudiantes, con nuestras parejas, con nuestros amigos, y de repente te dicen, ¿sabes qué? Juanito murió, ¿pero qué le pasó? Se suicidó, ¿pero cómo se lo ve ayer? ¿Y cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta que se suicidó? Y ese es el momento preciso donde algo se quiebra dentro tuyo. Cuando te das cuenta que esa persona que estuvo tan cerca tuyo, algo le estaba pasando y no tuviste la capacidad de darte cuenta. Eso es lo difícil. Y eso es lo complejo de la depresión, porque la depresión también es cultural. Porque en esta cultura de la depresión, ¿qué genera la cultura de la depresión? Porque fomenta el concepto de la depresión donde se le resta importancia, porque hay un mal uso del lenguaje. No es como el cáncer, pues. Pues yo tengo cáncer y todo el mundo se activa. Pero la depresión, que es como, ya, pero ¿cómo hay que estar mal? ¿Cómo hay que estar triste? ¿Tú? ¿Cómo vas a tener depresión tú? Si eres psicólogo o eres psicóloga, pero tú, ¿cómo vas a tener? Oye, si eres un gallo inteligente, ¿cómo vas a tener tú depresión? ¿Se fijan? Además que la depresión es un diagnóstico muy repaladizo, porque se sabe mucho de su diagnóstico, pero se sabe muy poco de su abordaje en la psicoterapia. Además que existen muchos estereotipos y prejuicios. Como vemos y analizamos, nos referimos a los demás. Genera un constructo de cómo es la persona, se le otorga un valor desde el pesar. Puta, ¿saben qué? Tengo depresión. Y algunos dicen, chuta, lo siento. Y otros, pero ¿cómo es de depresión tú? Oye, pero sale. ¿Cómo la canción? Pues sale, diviértete, haz cosas. Oye, si no estoy aburrido, te estoy diciendo que tengo depresión, sino que esté como, o si no me compro un PlayStation, pues, o sea, como, un PlayStation, tengo un PlayStation como Alexis Sánchez. ¿Se fijan? Entonces nos encontramos con todo este factor cultural que parece ser súper importante. Pero de pronto nos encontramos ya con dos indicadores, y aquí ya voy a avanzar un poco más rápido, porque esto es un poco más criterio clínico, y la depresión se sustenta en dos grandes pilares, en indicadores exógenos y indicadores endógenos. Es súper común escuchar que la gente dice, o a veces llegan diagnósticos o interconsultas como tiene una depresión endógena. Pero la depresión endógena no se refiere a un tipo de depresión endógena, no es que tenga una depresión endógena, es un grupo de cuadros afectivos que se diferencian por intensidad, duración, permanencia de los síntomas y expresión de estos en cada paciente. Se producen por alteraciones químicas a nivel cerebral, tiene un origen orgánico, biológico, fisiológico, se puede producir por otras enfermedades que impactan el ánimo, por ejemplo, como el hipo o el hipertiroidismo, por ejemplo, por alguna enfermedad cerebrovascular, y mantienen un componente hereditario, porque tienen una base orgánica. Cuando se habla de depresiones endógenas, se refieren a depresiones que tienen una causa biológica. Antes se entendía
o quizás aún a veces se entiende como una depresión endógena, como una depresión que no tiene causa. Todas las depresiones tienen causa, todas. No existe una depresión que no tenga causa. A lo mejor hay que buscar un poquito más. El indicador endógeno es lo biológico. Por otro lado, el exógeno, los indicadores exógenos, las depresiones exógenas, son los tipos de depresiones que se caracterizan por presentarse tras eventos del ciclo vital, propios de situaciones ambientales. Se diferencian en las intensidades, los síntomas, duración y latencia. Su impacto depende de las competencias de cada persona. O sea, que tú puedes tener una ruptura con tu pareja, pero no va a impactar de la misma manera en una persona que en otra, porque no los dos o las dos tienen la misma cantidad de herramientas para poder sobreponerse a esa situación. Y eso va a depender de cómo te criaron, de qué tan sobreprotectores fueron contigo, de las competencias personales que cada uno tiene. Cómo reaccionan a situaciones del ambiente. Es posible apreciar con mayor claridad un inicio en el cuadro. O sea, en las exógenas tú puedes decir, ah, ya, esto empezó cuando te despidieron. Esto empezó cuando se incendió tu casa. Esto empezó cuando murió tu perro. Esto empezó cuando... Es más claro, es más fácil poder identificar un inicio. No quiere decir que sea como estrictamente necesario, pero es más claro. Y surge un deterioro clínicamente significativo, más abrupto y más evidente. Este deterioro clínicamente significativo se refiere a un deterioro en todas las áreas o en la mayor cantidad de áreas del individuo. Por ejemplo, en el área escolar o laboral, hay menor atención, hay disminución en el rendimiento, hay trastornos del sueño, o sea, hay hipersomnia por el día, o sea, anda con mucho sueño, o hay insomnio por la noche, o el sueño no es reparador, o durante la noche tiene irrupciones, o sea, despierta durante la noche, o tiene sueños con contenidos perturbadores, o tiene alza o baja de peso sin que sea voluntario, o sea, sin dietas. Hay un deterioro en la calidad de vida del individuo. Pero el exógeno siempre es cuando es motivado por algo ambiental, por un duelo, por un duelo que se ha expandido por un tiempo que es menos adecuado, o sea, es más que el esperable, digamos, a pesar que ningún duelo tiene un tiempo determinado, pero siempre hay como un margen, pero siempre es por algo del ambiente, versus lo endógeno que es por algo fisiológico. Entonces, el diagnóstico endógeno versus el exógeno es que en ciertos casos el diagnóstico es un poco resbaladizo, ya que la sintomatología es muy similar. Sin embargo, es importante encontrar el origen de cada cuadro afectivo, porque si nosotros encontramos el origen de este cuadro, podemos tratarlo con propiedad. ¿A qué me refiero con propiedad? Porque la medicación en este caso es fundamental. Cuando estamos hablando de un trastorno depresivo de tipo severo o de tipo limitante, o sea, que limita la vida del individuo, es súper importante. Entonces tenemos que saber con claridad cuál es su origen. Primero es importante saber la crianza de los cuidadores, si es que estos cuidadores tuvieran algunas características depresivas. ¿Por qué? Esto nos hace sentir que o el sujeto aprendió a ser depresivo o heredó el ser depresivo. Eso hay que diferenciarlo. Hay inestabilidades del ánimo que son sin motivo aparente, por ejemplo. O sea, de un segundo a otro la persona tiende a ser un poco más, o tiende a desregular su ánimo sin algún motivo. Eh, Se presenta las ideaciones de autoeliminación y si el origen es difuso, se sugiere un diagnóstico diferencial. O sea, que si es que hay muchos diagnósticos que son parecidos, se toman todos los diagnósticos y se van descartando los síntomas que no son coherentes a la conducta que va teniendo la persona. Pero aquí surge un elemento que es aún más finito y son las ideaciones de autoeliminación. Porque la depresión y el suicidio van de la mano. Son conceptos íntimamente ligados y originalmente surge porque en el concepto de muerte se aprecia una sensación de satisfacción. La persona siente satisfacción al pensar en la muerte, porque básicamente encuentran en ello el deseo de dejar de sufrir. O sea, cuando las personas dicen, eh, yo creo que es cobarde quien piensa en suicidarse es porque probablemente no ha tenido una depresión o no ha considerado dentro de sus expectativas, dentro de sus proyectos, eh, que la muerte sea su única salida. Entonces, ese preconcepto
o ese juicio es lo que también impulsa o presiona un poco a un entorno que es altamente o favorece de una manera considerable a, a un individuo que está padeciendo un tipo depresivo. El elemento a la base es la impulsividad sumado a la desesperanza. Eh, hay conductas autoeliminatorias que son muy planificadas y hay otras que son súper propias del impulso. Cuando el cuadro afectivo es más despersonalizado, o sea, cuando la persona está más desconectada de su yo, o de su sí mismo, el paciente puede planificar su suicidio y proceder en una lógica libre de culpas, sin considerar que existe otra persona en el mundo. Entonces, el tratamiento farmacológico debe ser altamente específico, porque si es que es inadecuado, podemos medicar a una persona con una depresión mayor y lo podemos llevar al suicidio. ¿Por qué? Tiene una lógica. Y esta lógica es que tenemos una persona altamente depresiva, pero no tiene la energía ni las ganas para suicidarse. Pero si yo le doy un fármaco que aumenta su energía, no va a quitar el pensamiento de autoeliminación, solamente le va a dar más energía. O sea que en ese sentido, el que tenga menos energía es un factor protector, pero lo está protegiendo de suicidarse. Le damos más energía y concreto el suicidio. Por eso es importante el diagnóstico tan preciso. Porque en el fondo, sufrir depresión, más allá de un concepto, es no saber quién eres para quien ha sufrido una depresión. Sufrir depresión es estar ahogándote y querer ahogarte. Sufrir depresión es no reconocerte y no saber quién eres, y no saber cómo llegaste hasta donde estás. Sufrir depresión es no saber si podrás enfrentar el día a día, porque no sabes si vas a llegar al final del día. Sufrir depresión es ver a tu familia y que no te importe tu familia. Sufrir depresión es ver a tu pareja y que te dé lo mismo tu pareja, que no te importe tu pareja. Sufrir depresión es querer morir y que los demás no se den cuenta que quieres morir. Es tener más miedo a vivir que a morir. Sufrir una depresión es sentir que fallaste, es sentir que eres débil, es ver que los días son iguales, llenos de soledad y llenos de angustia. Porque la depresión no se elige, las personas no eligen tener depresión. Cuando alguien te cuenta que tiene una depresión, es porque viene sufriendo hace muchos meses para llegar a contarte que tiene una depresión, que fue a un especialista, que fue diagnosticado y te contó hace muchos meses atrás que ya empezó a sentirse mal. Porque lamentablemente la depresión tiene un horizonte temporal indeterminado de sufrimiento. No hay una data, no hay un tiempo donde diga, ya en 14 días más de antibióticos y en 21 días más de antibióticos se te va a pasar. Porque acá hay un tema también conceptual en esto, porque tú pasas a ser paciente, paciente de padecer, a paciente de tener paciencia. Tener paciencia porque es un trastorno que es de un trabajo muy lento. Entonces, en una terapia estratégica breve, trabajar una depresión mayor es tremendamente difícil si es que el paciente no está medicado, si es que no hay un trabajo farmacológico, porque es un cuadro muy lento de trabajar y de persistir en él. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que está padeciendo una depresión, lo que es muy recomendable es evitar invalidar el dolor del otro. Pero ¿cómo estar sintiendo eso? Oye, pero si tú eres súper fuerte, dale, tú sales adelante, si tú podís. Invalidar el dolor del otro es probablemente lo que más daña a una persona depresiva, porque se le llama el consejo doloroso. Ese consejo doloroso es lo que más daña a la persona. Es como cuando tú estás a dieta y querés bajar de peso y te dicen algo relacionado con el peso, relacionado con la comida, es lo que más te daña y es lo que más te hace daño. ¿Se fijan? Porque quienes trabajamos en el dolor de la gente, o quienes somos psicólogos, psicólogas o psicoterapeutas, y quienes hemos elegido este trabajo, y quienes trabajamos en el dolor de la gente, si bien no es una obligación, pero sí es un deber ético, debemos estar dispuestos siempre a trabajar con nuestros pacientes, sin hora de almuerzo, ni fines de semana, ni nada, porque un paciente se puede suicidar en tu hora de almuerzo, en tu viernes por la tarde, en tu sábado o en tu domingo. Y no todos los profesionales sí están dispuestos a hacerlo, pero es importante tenerlo claro, porque en esto el verdadero protagonista de la terapia es el paciente, no eres tú como psicólogo o psicóloga, no es el terapeuta, es el paciente. Entonces la prioridad
la tienen ellos, no la tienes tú. Porque lo pudieron ver quizás quienes vieron 15 Reasons Why, o 13 razones de por qué. Que la chica que se suicidó porque le dio la última oportunidad a su vida. Y esa última oportunidad se le dio a su psicólogo del colegio. Y él no creyó en que había sido agredida sexualmente. Y se suicidó. Entonces, nosotros, como quienes acogemos a un otro, tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces no podemos no estar. No pueden no tener tiempo. De una u otra manera, nosotros tenemos que estar con ellos. Porque en realidad, más allá de poder diagnosticar a una persona, la vida de alguien y el dolor de alguien es mucho más que un diagnóstico. Va mucho más allá de que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Tienes un trastorno adaptativo mixto, ¿sabes qué? Tienes una depresión mayor, ¿sabes qué? Porque son personas que están sufriendo y lo están pasando mal y la vida ya lo está tratando lo suficientemente mal como para que uno no tenga el tiempo o uno no tenga el espacio para poder darles una palabra de aliento, darles una palabra de contención o darle el espacio para poder estar con ellos. Agradezco mucho el espacio, espero que sea un espacio también de reflexión, más allá que de diagnóstico, y que puedan también estar un poco más alerta de las personas que habitan con ustedes, siendo sus estudiantes o siendo sus familiares. Muchísimas gracias.